Bienvenidos a la clase de hoy o el tema de hoy que nos compete, que es ángeles y demonios, mito o realidad, ¿no? Es algo, o mejor dicho, un tema que nos llama siempre la atención y desde el inicio del cristianismo, el tema de los ángeles y de Satanás y sus secuaces han tomado siempre mucho interés, no solamente dentro del cristianismo, sino incluso en distintas culturas, ¿no? Y es lo que vamos a intentar aclarar hoy, en poner en contexto, ¿no? Yo creo que, como dije anteriormente, fuera de la grabación, posiblemente tengamos que tener dos encuentros, porque es bastante extenso, y porque quiero detenerme principalmente en elementos que para nosotros, cristianos, católicos, es fundamental, y nos vamos a fundamentar o a basar sobre todo en los textos bíblicos como parte de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, que es sin duda Dios mismo el que a través de su inspiración se hace presente. Como a manera de introducción, voy a hacer una pequeña presentación a través de Canvas, que nos va a servir de introducción y que nos va a poner en contexto, sobre todo dentro del tema bíblico, que es necesario una larga introducción antes de definir a la ligera qué es ángeles y qué son demonios. Hay que tener un contexto o ubicarlos dentro de de un espacio cognitivo, de conocimiento, para que realmente se pueda comprender, ¿no? Si no, si empezamos directamente a definir qué dice los concilios, qué dice el catecismo de la Iglesia Católica, nos vamos a saltar un contexto muy importante que es la parte cultural y antropológica. Un aspecto importante que vamos a intentar ahondar es no solamente la parte bíblica, sino su realidad antropológica y cultural, donde está enmarcado, en este caso, el pueblo de Dios, que lo conocemos con el nombre de Israel. Entonces vamos a hacer una presentación. Voy a compartir pantalla para mm, para poder mostrar esta introducción que he hecho de una manera un poco rápida, pero que nos va a servir. Vamos a ver en qué lámina empieza esto. Bueno, como que comenzó desde el principio, que es lo correcto. A esta altura deberíamos estar todos viendo una lámina color negro que nos dice ángeles y demonios, verdad o mito. Bien. Este sería el título de nuestro taller, de nuestro encuentro. Si pasamos a la siguiente lámina, nos vamos a dar cuenta acá que vamos a colocarla para que se pueda ver en toda la pantalla. A ver si lo puedo colocar en toda la pantalla. Denme un minuto. Porque ya, denme un minuto, disculpen que esto a veces nos quita un poco de tiempo. Aquí puse presentar. Bueno, lo importante es que se ve. Ah, ya encontré aquí eso. Bien, vamos a dejarlo así como se ve. Habíamos dicho que en la siguiente lámina nos dice, hay un triángulo. Esto es para significar de una manera gráfica lo que sería la creación de Dios, ¿no? Cómo fue ese primer origen, cómo se originó todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor y lo que nuestro conocimiento puede ser capaz de entender. Por tanto, tenemos que ubicarnos en el momento cero, en el minuto cero en la cual Dios decide crear. Ahora, para saber cómo fue la creación, tenemos que indagar un poco cómo es el creador o quién es el creador. Acá, de una manera simplemente como para acercarnos al misterio, vemos un triángulo que lo asociamos con la Santísima Trinidad
en la cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En un principio estaba estas personas que conforman una sola unidad, que es un solo Dios, y existían dentro de una economía trinitaria, que ahí en la pantalla está la palabra economía trinitaria, que dentro de la teología, la economía trinitaria no es otra cosa que el intercambio, el movimiento que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un movimiento distinto a lo que podemos nosotros comprender dentro de la materia, dentro de lo que vemos en nuestro mundo material, en donde nosotros conocemos lo que es un cuerpo y lo que es un alma. Es distinto ese tipo de movimiento al que nosotros estamos refiriéndonos acá. Este movimiento es prácticamente se mueve en lo que se llama el kairos, ¿no? El tiempo, un tiempo que no se puede medir cronológicamente o con un reloj, y ese movimiento se produce a través del amor. Pero el amor no de cualquier tipo de amor. Es un amor ágape, que es lo que dice en el centro del triángulo. ¿Y por qué un amor ágape? Porque dentro de este contexto donde no hay nada corpóreo, se establece sin límites un amor que se da de una manera incondicional, de una manera sin esperar nada a cambio, y de una manera continua. No es un amor erótico, que sería el eros, porque no hay cuerpo presente, y no se puede hablar tampoco ni siquiera del filos, que es una amistad entre dos entes, ¿no? Acá es algo mucho más profundo, más puro, es una energía, para hablarlo en términos físicos, que nosotros podemos comprender como el ágape, un amor perfecto, es el amor trinitario que existe dentro de estas tres personas que en su unidad hacen precisamente la presencia de Dios, porque como hemos aprendido en el catecismo, son tres personas distintas, pero un único Dios. Ese movimiento y esa economía que se mueven en el ágape, este amor o esta economía trinitaria está inspirada desde un movimiento mínimo, que por eso que aquí en la parte de la pantalla al lado de economía trinitaria vamos a conseguir una palabra que dice estado de mínima acción. En el momento de la creación, al principio, ese Ruah, que nombra el Génesis, ese soplo, ese espíritu, está en un estado de mínima acción, que es el amor trinitario. Pero ese estado mínimo estalló. ¿Por qué estalla? Así como una especie de Big Bang, como lo explican en la física. Este amor inmenso, trinitario, hace una explosión donde se vierte, se transforma en distintos canales de acción y de creación, donde van a surgir los ángeles, donde van a surgir las personas, hombres y mujeres, y no solamente nosotros, sino también todo el contexto de la naturaleza, todo lo que nosotros podemos comprender y entender. Incluso aquello que aún nosotros no podemos conocer, pero que no podemos negarnos de que pueden existir, porque la creación de Dios es muy amplia y nosotros apenas conocemos una pequeña porción de esa realidad, porque es lo que se nos ha podido ser revelado. Entonces, este estado de mínima acción, que es el amor, que se movía en la economía trinitaria, como el amor no puede estar quieto, sino es muy inquieto, produce esa explosión de amor, el darse, es lo que hace o ocasiona, en este caso, la creación. Entonces, la creación la vamos a comprender desde tres dimensiones, ¿no? Vamos a hablar de tres dimensiones. Y vamos a tener aquí unas expresiones hebreas, porque el Antiguo Testamento, en la mayoría de sus libros fueron escritos en hebreo, y yo cada vez estoy más convencido de que las traducciones son siempre engañosas, incluso las mejores traducciones. Lo ideal, aunque a veces suena como un poco utópico, es que nosotros pudiéramos comprender el hebreo, pudiéramos comprender el griego, pudiéramos comprender algo de arameo, porque es la única manera de nosotros poder establecer un sentido real de lo que existe dentro de las Sagradas Escrituras.
porque si, al traducirse al castellano, al traducirse al latín o al traducirse al francés o al inglés, muchas veces el intérprete pues, vale mucho su parte subjetiva, ¿no? Cómo interpreta una palabra. Y esto ha ocasionado que distintas Biblias, sean católicas, sean protestantes, sean ortodoxas, vamos a conseguir distintas traducciones de una sola palabra en hebreo o de una sola palabra en griego. Entonces, por eso yo les invito que nunca es tarde para aprender hebreo y para aprender algo de griego, ¿no? Aunque no sea perfecto, pero por lo menos para comprender la realidad más directa y más real, la realidad más real, que es lo que se nos muestra dentro de la Biblia, dentro de las Sagradas Escrituras. Y aquí, en esta lámina, es muy importante porque ese amor que yo les mostré al principio, que era un triángulo de un estado mínimo de acción, que es el amor trinitario, que explota porque es muy inmenso y no se podía contener en sí mismo, se establece a través de distintas dimensiones o distintas creaciones. A mí me gusta utilizar el término dimensiones porque no estamos hablando de distintas creaciones en el sentido de que Dios creó una cosa primero y después creó otra. Cuando Dios crea, crea en un solo momento para siempre. No es una creación bueno, hoy me provoca crear algo nuevo, no. Todo se dio en un único momento. Pero esto tenemos que comprenderlo pausadamente, respirar, porque no son los momentos, ni el tiempo, ni la manera como nosotros podemos comprender dentro de esta dimensión material que nosotros existimos y comprendemos. Por eso tenemos que dar un alto y respirar y ver qué es lo que dice la Biblia desde el hebreo. Y nos ubicamos, por ejemplo, que ese todo, ese principio donde estaba ese movimiento trinitario en el amor ágape, se conoce como un estado de Olán. Olán es el término hebreo que está acá en el medio. Ese Olán no es eternidad realmente. No estamos hablando de que había algo eterno. Olam significa propiamente un todo, incluso se puede traducir incluso como el vacío, pero no el vacío porque hay, no de la nada, sino porque es un todo, es un vacío, pero en el sentido de que no hay materia, no hay creación, es un todo. Y aquí es interesante porque no hay tiempo, porque simplemente se está. El término Olam es oculto, se puede traducir como aquello que es oculto, aquello que no es totalmente comprendido, que no es totalmente, que no se puede ver totalmente. Es algo misterioso, pero sobre todo que no tiene tiempo. Sobre todo de que si uno le pregunta a un sitio, a un punto A, a un punto B, dentro del Olan, ¿cuándo tú llegaste allí? Le va a decir, no, yo siempre he estado acá porque no hay espacio y no hay tiempo. En ese Olán hebreo es que se explota el amor de Dios, por decirlo de esta manera, haciendo alusión al Big Bang. Y aquí hay una cita bíblica que es disculpen, Génesis 21:33, porque mencionan allí la expresión Olán, pero ya desde el principio hay dos relatos de la creación. El primero que lo conocemos cuando Dios crea el mundo en 7 días, y el otro relato de la creación, cuando crea a Adán y Eva a través del barro y se encuentran en el jardín o en el Edén. Esos dos relatos nos manifiestan desde un principio de que hubo un movimiento distinto. Dentro de la creación hay distintos movimientos. Y uno de esos movimientos generó la dimensión de la eternidad, que la tenemos acá, donde se encuentran propiamente los ángeles. El término ángel es una traducción de malak, que está aquí, que es del hebreo, malak. Y malak significa realmente, literalmente, significaría el mensajero. Los ángeles, nosotros lo interpretamos como mensajeros de Dios, pero están en una realidad de espíritu puro, no tienen materia. Entonces está malak, que es dentro de la eternidad, y está también los Adanes o Adán, Adán significa terrestre, la persona, la humanidad.
lo que está hecho de la tierra, es decir, hecho de la materia. Hay una diferencia entre los Adán y los Malak. Los Malak son espíritus puros y Adán, por eso que dice, se utiliza el término Adán en el momento cuando Dios crea al hombre, le dice Adán, pero ese Adán no solamente se limita al sexo masculino, sino realmente todos nosotros somos adamitas, por decirlo de alguna manera. Todos nosotros somos criaturas creadas de la tierra, somos la humanidad, eso es lo que significa Adán. Dentro del castellano se nos debe de hacer más fácil comprenderlo porque lo utilizamos, por ejemplo, el término hombre, lo utilizamos, por ejemplo, cuando dicen las ciencias del hombre. Cuando se habla de las ciencias del hombre, se hace referencia también a la humanidad, no solamente al hombre de sexo masculino, sino incorpora a la mujer también. Entonces, las ciencias del hombre significa las ciencias de la humanidad, pero también se puede decir, Carlos es hombre. Entonces ya ese hombre deja de representar la humanidad y comienza a representar específicamente al sexo masculino. Lo mismo pasa con el término de Adán. Adán realmente significa terrestre, hombre hecho de la tierra, y por tanto también hace referencia a hombre como sexo masculino, reafirmando que fue hecho de la tierra. Ahora, acá utilizo el término Adán no para referirlo como hombre precisamente a nivel sexual, o de gameto o de cromosoma masculino, sino aquí utilizo el término Adán como humano, como humanidad, en contraparte de la eternidad, que son los Malak. Los Malak, espíritus puros, y los Adamitas son aquellos que no solamente tienen espíritu, sino también tienen cuerpo. Y hay otra dimensión creadora que es la X, ¿no? ¿Qué significa esta X? Eso X significa una dimensión incógnita. Es decir, ¿por qué está esta incógnita? Porque nosotros se nos ha revelado a través de la palabra de Dios, a través del mismo Jesucristo que es Dios, a través de lo que la iglesia enseña, que es el magisterio, que existen los ángeles y existimos nosotros, que somos los hijos de Dios, pero con un cuerpo y con alma dentro del tiempo. Es decir, nosotros vamos a conocer lo que es la muerte, cosa que no lo van a conocer los malak, los ángeles, porque ellos nunca van a morir porque son espíritus puros y no tienen materia. Pero también nosotros no podemos negar o cerrarnos a que hayan otros tipos de creación que no conocemos. Por eso está esta X que es la incógnita. Es decir, Dios creó la eternidad, creó la materia y todo lo creado. Por eso decimos, Dios es creador de todo lo creado, inclusive de aquellas cosas que a lo mejor ni siquiera pueda comprender. Esta incógnita es importante porque muchos dirán, si no lo conocemos, ¿para qué la mencionamos? Porque si no mencionamos la incógnita, podemos limitar la acción de Dios y decirlo, no, Dios nada más creó lo eterno y lo material. Y entonces nos cerraríamos a que Dios puede crear otras cosas diferentes. Entonces la incógnita le da soporte, le da garantía a la eternidad y a la materia de que Dios es todopoderoso. Entonces no solamente crea la materia, no solamente crea lo eterno o espíritu puro, sino que es capaz de crear todo aquello que él pueda y desee. Es decir, cuando digo pueda, no es como una limitante, sino porque él es todopoderoso, sino más de todo desde el punto de vista de su voluntad. Todo lo que él desea crear o deseó crear será creado. Entonces, por eso está esa X que es la incógnita. Hacemos un repaso para cambiar de lámina. Dios cuando crea desde el Olán, que es un todo, es un espacio distinto a la eternidad, ¿no? Es un espacio que todo lo abarcaba, donde no hay tiempo, donde no hay movimiento tal como lo conocemos, que no se puede medir nada. Explota ese amor inmenso de Dios y dentro de esa explosión es donde surge la creación y se crea lo eterno, se crea la materia y todo aquello que incluso aún no podemos conocer. Continuamos acá, ya que yo creo que ahora me salí sin querer, ya vamos a volver a entrar. Bien, y continuamos. Y aquí entramos en unas palabras hebreas que van a ser necesarias para entender
la diferencia de la dimensión espiritual donde están los ángeles o los malak y Dios, porque no son la misma cosa, porque Dios es el creador que está en el, y el hecho de que esté en ese Olam lo hace distinto, lo hace separado de todas las demás cosas. Vamos a darle, vamos a admitir un momento a lo que se están incorporando. Bien, y continuamos. Cuando hay que hacer una distinción, Dios crea en el Olam, que es el todo, y crea una dimensión eterna, que es donde están los ángeles, el espíritu puro y la materia. Eso ya nos quedó claro. Pero entonces Dios, ¿cómo lo podemos definir dentro del contexto hebreo, que fue donde Dios se reveló, donde Dios reveló su pacto? Realmente el término Dios, desde el primer momento, de la cultura, dentro de la cultura hebrea, es difícil encontrarlo, ¿no? Nosotros traducimos libremente dentro de la Sagrada Escritura el nombre de Dios muchas veces, pero realmente no, ese Dios es una traducción, no de un solo término en hebreo, y si nos vamos directamente a lo que quiere decir el hebreo, tiene unas connotaciones distintas inclusive. Quiere decir que Dios no es el mismo, no es Dios en todo momento, en el Antiguo Testamento, sino que a veces se le dice el Shaddai, a veces se le dice Yahvé, a veces se habla del Kadosh y otras veces se le llama de Él. Y todos son distintos y ya vamos a ver cuáles son las diferencias. El término realmente de Dios como tal, la divinidad, el ser más poderoso, tal como nosotros podemos creer que es Dios, y lo que sabemos que es Dios a nivel conceptual, sería el término Él, que es el que está acá, el primero que tenemos en hebreo. Y realmente dentro del contexto bíblico no es el más usado, se conoce, pero no es el más usado. Siempre el término Él va acompañado generalmente de otro sustantivo. Muy pocas veces va a aparecer solo. Por ejemplo, tenemos el caso de El Shaddai, que es una variante de ese él. Los distintos términos o nombres de Dios básicamente surgen porque el pueblo del Medio Oriente, de donde está el pueblo de Israel, no surge de la nada y tiene una influencia de Mesopotamia, tiene una influencia de Asiria, tiene una influencia de Egipto, ¿verdad? Vamos a seguir admitiendo a personas. El pueblo de Israel tiene una influencia de distintas culturas paganas, donde reinaba el politeísmo. Y por tanto, incluso el término Yahvé ya existía dentro de las culturas mesopotámicas. Por ejemplo, aunque estábamos hablando del Shaddai, voy a hacer una pequeña referencia de Yahvé, porque Yahvé es el guerrero y estaba dentro de la cultura mesopotámica, egipcia. Se utiliza, incluso dentro de Egipto, se utilizaba el término Yahvé, pero era como el dios guerrero. Estaba el Shaddai, que es el dios que mira desde lo alto, y era diferenciado a Yahvé, no era la misma persona. Se entendía el Shaddai, el Yahvé como personas distintas dentro de la cultura del Medio Oriente. El Shaddai significa, Shad significa montaña, y Dai sería el todopoderoso. Entonces sería aquel que mira desde lo alto y que tiene todo el poder desde lo alto. Y también el término montaña se asocia a lo inmovible, aquel que no es capaz de nadie moverlo, sino que es tan alto, tan grande, tan pesado, que es inmovible, está allí para siempre. Y fíjense que este término Shaddai va acompañado del término El, que es la divinidad absoluta. Entonces, pues, se pudiera entender que se podría traducir como Dios, aquel que vive en la montaña, es decir, desde lo alto, y es todopoderoso. Todo eso lo podemos significar con el término El Shaddai. El término Yahvé era otra deidad, en la cual era el guerrero. Se entendía como aquel que acompaña a sus fieles en las guerras. Y por eso vemos cómo Yahvé se hace presente en esas guerras con Israel, y en la cual hay incluso botines y se alegran porque no queda nadie vivo.
y se habla de muy claramente en el Antiguo Testamento cómo Yahvé aprueba estas guerras. Y está el Kadosh, que también es muy utilizado, que es el tres veces santo, es decir, se nombra tres veces la palabra Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh significa el que es apartado, aquel que es separado de todo el resto de la creación y de los dioses por su poder. Es tan poderoso, es tan grande, es tan santo, tan sacro, tan sagrado, que es necesario apartarlo. Y Kadosh en hebreo significa literalmente el apartado, el separado. Eso es lo que significa literalmente Kadosh. Nosotros lo traducimos en el castellano como santo. Cuando cantamos el santo o rezamos el santo dentro de la misa, estamos haciendo referencia al Kadosh. Tres veces santo. ¿Por qué tres veces? Porque en el hebreo no hay superlativos, como para nosotros decir buenísimo, eso no existe en el hebreo, o santísimo tampoco existe en hebreo. Entonces, ¿cómo se hacía el superlativo? Se mencionaba tres veces el nombre para hacerlo mucho más grande. Entonces se nombraba tres veces Kadosh, que es tres veces santo. Entonces, aquí, ¿cuál es lo más importante de esta lámina? Primero, ver que Israel no inventa nada nuevo, bebe de la cultura que está alrededor y van a tomar términos que ya existían dentro de las culturas del Medio Oriente antiguo, pero que van a tener una gran diferencia, que mientras que los otros pueblos veían estas personas como de un aspecto politeísta, el pueblo de Israel lo va a referenciar como un monoteísmo y siempre lo van a asociar a él. Él, por tanto, va a ser Dios y un Dios que va a ser el Shaddai, el Yahvé, el Kadosh. Es decir, va a asumir todas esas propiedades, todas esas características que ya existían en en el politeísmo de distintos dioses de los pueblos mesopotámicos, babilónicos, Persia, fenicios, egipcios. ¿Cuál es la diferencia? Que el pueblo de Israel va a hablar de un solo Dios. Acá, sin embargo, vamos a seguir explicando un poco lo de las raíces hebreas y nos vamos a conseguir que cuando vimos las primeras láminas que ya yo les pasé, que Dios que está en ese Olán, que es el todo, el que no hay en un espacio que va entre lo vacío y el todo, se crea y surge la eternidad y la materia. También cuando Dios crea, se habla del Elohim. Elohim es también un término que contiene justamente el término él. Al tener el término él, hace referencia a una divinidad. ¿Qué pasa? Que Elohim, dentro de la cultura hebrea primitiva, todavía muy inicial, todavía el Elohim se asociaba no a una sola persona, se hablaba de una asamblea. Cuando se traduce Elohim al castellano, generalmente en las Biblias, sobre todo las Biblias familiares, dedicadas para la familia y no para el estudio teológico, o mejor dicho, no es la palabra teológico, para el estudio exegético, porque aquí la teología tampoco hay que saber diferenciar los distintos campos de estudio. Un teólogo no estudia propiamente exégesis, pues eso lo estudian los biblistas. Entonces, todo está muy delimitado dentro de las disciplinas, ¿no? Ahí está el teólogo, está que estudia Sagradas Escrituras, que es el exegético, el biblista, y están también los juristas que estudian el derecho canónico. Entonces, todo está muy diferenciado. Aquí estamos hablando ya desde un punto de vista más exegético y no tanto teológico. Exegéticamente, la palabra Elohim dentro del contexto hebreo primitivo está en plural. Esto es algo interesante y que llama mucho la atención porque siendo un pueblo monoteísta, cuando habla de Elohim, nosotros lo traducimos como Señor, pero realmente cuando termina en in, esta terminología, esta forma de terminar en in es un plural. Se están hablando de dioses, realmente no un Señor, sino dioses. Entonces, cuando dice, por eso se traduce, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creamos al Adán que está abajo. Recuerden que el término Adán no es hombre a nivel sexual de masculino. Adán son los adamitas, los terrestres, los que tienen materia. Entonces, Elohim creó
a los adamitas a su imagen y semejanza. Es decir, los dioses crearon a los adamitas, a los con materia, a los que tienen cuerpo y alma, a su imagen y semejanza. Nosotros, ¿cómo podemos traducir esto? Que ya el término Elohim no significa, como lo creían los politeístas, que son varios dioses. Es verdad que está en plural, pero aquí ya está hablando de Él, que es Dios, junto con los espíritus puros que ya había creado dentro de lo que nosotros conocemos dentro de esa dimensión eterna. Entonces, se puede dar una interpretación teológica. Aquí ya estamos hablando no de exégesis, estamos hablando de teología. Ya los teólogos le dan una interpretación a esa exégesis que está en plural. Hay una interpretación teológica en la cual dicen, bueno, aquí se está hablando Dios, que es Él, como uno solo, que va a crearlo a su imagen y semejanza, y habla en plural porque está asociando a la asamblea, que son todos los ángeles, a todos los mensajeros, a los malek, que están dentro de esa creación. No es que sean dioses, son criaturas. Los ángeles, los espíritus puros son criaturas. Todos son criaturas fuera de Él, es decir, fuera del Dios. Todo lo que no sea Dios es una creación de Dios. Entonces, esa asamblea se asocia a Dios y justamente a todo ese coro celestial que está dentro de la creación. ¿Por qué aquí no lo interpreto desde la Santísima Trinidad? Porque en el hebreo primitivo no existía la Santísima Trinidad, no tenía una concepción de lo que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues nosotros le podemos dar una interpretación teológica ahora de esa manera porque nosotros ya se nos ha revelado lo que es la Santísima Trinidad. Pero cuando el autor sagrado escribe Elohim en plural, no está pensando en la Santísima Trinidad porque son conceptos que todavía en su tiempo no conocían. Entonces es allí donde vienen estos estudios y estas interpretaciones teológicas. Está Adán, y Adán es, por tanto, vuelvo a repetir, la creación con humanidad, los terrestres, lo que son hechos de la tierra. Hay otros términos que están después, que es Ish y Isha. ¿Por qué puse allí Ish y Isha? Porque en el segundo relato de la creación ya no se está hablando, no se habla directamente de Adán, que es la humanidad, sino se habla de que Dios los creó hombre y mujer. Y cuando dice hombre, el término hombre masculino, no de humanidad, sino de hombre con sexo masculino, de sexo masculino, es Ish. Entonces cuando dicen Dios lo creó varón, que sería como que la traducción más exacta en el castellano, varón, y creó al varón y después del varón surge o saca de su costilla surge la hembra, que es varona, la isha. ¿Por qué digo varona? Porque es la misma raíz, lo único que la diferencia es la terminación en femenino. Entonces, por tanto, ish es varón, isha, varona. Aquí ya no estamos hablando de Adán. En tal caso, Adán es Ish y es Isha. Los dos son adamitas, porque los dos son creados de la tierra, son criaturas con materia. Adán significa que fueron creados con cuerpo y alma. Pero Ish ya hace referencia a que es hombre varón, y Isha hombre mujer, ¿no? Cuando crió Dios al Ish, que es varón, hay una interpretación, aquí está la interpretación teológica desde el punto de vista hebrea. Se crea también al hombre junto con todos, o al varón junto con todos los animales, pero todos los animales no satisfacían al hombre como Ish, porque básicamente no se podía reproducir con los animales que tenían. Entonces tenía que ser una de sus, por eso es que le dice Ish a Yahvé o a Elohim, porque en ese momento es Elohim. Se utiliza el término Elohim, que fue el creador. Entonces Ish le dice a Elohim que necesita a alguien como él, porque los animales no les sirven. Entonces cuando surge Isha, y entonces ya hay alguien, esta sí es carne de mi carne y hueso de de mis huesos, porque ya con esta mujer yo puedo reproducirme. Entonces aquí donde surge por primera vez la humanidad, el Adán, de una manera genérica, ¿no?
Bien, vamos a seguir, que esta introducción, como les dije, es bastante larga, pero es necesaria para poder entender lo que son los ángeles y los demonios. Si no entendemos esta introducción, estaríamos perdiéndonos una parte muy valiosa del conocimiento. Ahora, cuando Dios crea, dentro de esa explosión del ágape, recordemos que era el ágape, la acción mínima de amor de Dios, el movimiento mínimo de Dios era el ágape. No era erótico, no era el eros, porque no hay cuerpo, no era filos, porque era algo más valioso que la amistad, sino era el ágape. Dentro de este movimiento que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay un plan desde el primer momento, del momento uno o cero de la creación. En este caso estamos hablando de la encarnación de Dios. Dentro del plan de Dios ya estaba la encarnación, es decir, Jesús se iba a encarnar indistintamente que el hombre pecara o no pecara, o que la mujer pecara o no pecara. Igualmente se iba a encarnar. ¿Por qué? Porque era la encarnación y la plenitud de la revelación. Dios, Jesús iba a ser hombre para revelarnos a nosotros, los adamitas, los que tenemos cuerpo, la humanidad hecha de la tierra, nos iba a revelar cómo era el Padre. Y lo iba a hacer Él haciéndose uno de nosotros. Esto a los ángeles, que son los Malek, no les gustó ese plan de Dios, porque dijeron parte del Malek, que es Satanás y sus secuaces, que el Apocalipsis dice que es el demonio con la tercera parte de los ángeles, no estuvieron de acuerdo de que Dios hiciera hombre, de alguna manera por envidia o porque no querían que Dios tuviera esa humillación, o por envidia de los hombres y por egoísmo de ellos como espíritus puros, por verse mejores. Y al no aceptar el plan de la encarnación de Dios, ellos mismos se separan de esa realidad, de esa visión beatífica. Por tanto, se crea por primera vez la separación angélica de ángeles y de ángeles que son demonios. Los demonios no son una creación de Dios propiamente en el sentido, porque puede malinterpretarse. Los demonios fueron creados por Dios, pero fueron creados ángeles, no que fueron creados directamente malos, sino Dios creó todos los ángeles. Ahora, dentro de la libertad de cada creación, ellos decidieron apartarse y darle la espalda a Dios. Y por tanto, ellos crearon su propio espacio que nosotros conocemos como el infierno, que sería como la indiferencia total. Dios los ama, pero ellos le dieron la espalda al amor de Dios. Por tanto, el demonio y sus secuaces están heridos y no pueden ver a Dios cara a cara. Ahora, el demonio no va a atentar contra Dios, el demonio va a atentar contra la humanidad, contra los adamitas. Y él le tiene mucha rabia a los de materia, a los de hombres y mujeres, porque por culpa de los hombres y las mujeres, él perdió prácticamente su visión beatífica. Y es por eso que va a atentar contra el ser humano. Y es por eso que él los va a tentar. Y el demonio solamente tiene fuerza de acción dentro de la materia, dentro de este tiempo que nosotros estamos ahora aquí, dentro del tiempo, de este mundo, que el demonio puede ofrecernos cosas de este mundo, no nos puede ofrecer cosas eternas, no puede ofrecer dinero, no puede ofrecer salud, no puede ofrecer bienestar de poder, de sexo, de excesos materiales, pero nunca nos va a ofrecer la eternidad. Por tanto, cuando las personas venden su alma al diablo, lo están vendiendo simplemente por tonterías, por cosas vanas, pero nunca por algo que vaya a durar para siempre. Aquí indica que esta lámina no fue aceptada por todos los ángeles, el plan de la encarnación, que ya lo expliqué. Y por tanto, ya hemos explicado o insinuado quién es Satanás, que es aquel que es el capitán, la cabeza visible de todos aquellos ángeles que decidieron apartarse del amor de Dios. Aquí hay una pregunta que es, ¿existe el futuro? Para hablar del futuro, tendríamos que explicar la historia y la metahistoria que ya nos corresponde a nosotros dentro del mundo creado con materia, es decir, el que estamos ustedes y yo, donde estamos acá, lo que están los Adam, que son los adamitas nosotros. ¿Por qué hay historia? La historia literalmente, si nos vamos a entender qué es la historia, es desde el momento que los seres humanos comenzaron a dejar las cosas por escrito. Lo que es la prehistoria son todas aquellas cosas que están antes de la escritura.
Y la historia es después todo lo que quedó registrado dentro de un alfabeto. Pero también la historia la entendemos como desde el momento en que el hombre y la mujer comienzan a ser hijos de Dios, pues comienzan a tener alma, y de ese momento hay un tiempo que es crono, es distinto al kairos, que es el que vive en la eternidad, que es el tiempo del Señor, sino es el cronos es un tiempo que podemos contabilizar por un reloj, y que hay un mañana, un pasado y un presente. Eso es lo que conforma la historia, pero también una metahistoria, es decir, que no hay una sola historia. Estamos hablando de que la historia no es lineal como nos la han enseñado el método científico cartesiano, porque después de Descartes, cuando Descartes dice pienso y luego existo, todo aquello que no es capaz, no soy capaz de pensar o de ponerlo en un laboratorio, y de comprobarlo científicamente, simplemente no existe. Esa era la respuesta de Descartes. Lamentablemente, la ciencia ha asumido el método cartesiano y ha descartado todo aquello que no es medible. Y por eso nosotros la historia la entendemos como que si fuera una sola historia y que es lineal. Y eso es falso. Nosotros estamos hablando de que cada ser humano, cada uno de los que estamos aquí presentes, tenemos nuestra propia historia, tenemos nuestras propias acciones, nuestra forma de pensar, nuestras propias circunstancias, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y la metahistoria es una visión más amplia, donde la historia no es lineal, sino que está quebrada. Cuando Jesucristo se hizo hombre, se encarnó como el plan original de Dios, lo único que se adicionó la cruz por estar presente el pecado, pero cuando se encarnó ya se acabó el futuro. Por eso está esta pregunta: ¿existe el futuro? El pasado, que eran los profetas, el pueblo escogido por Dios, esperaba el Mesías. El Mesías llegó, y nosotros, que ya conocemos quién es el Mesías, que es Jesucristo, ¿a quién vamos a esperar? ¿A quién vamos a atender? ¿A quién adoramos? A Jesucristo. Por tanto, la historia está partida. Nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro es Jesucristo. Jesucristo, cuando se encarna, quiebra la historia. Por tanto, no hay futuro realmente. El futuro es algo que nos ha vendido el método cartesiano científico, pero nosotros como personas de fe realmente nos estamos dirigiendo a un punto cero de la historia, que es la encarnación de Jesús. Nosotros cuando celebramos la Eucaristía no estamos conmemorando algo que sucedió o que va a ocurrir, sino es algo que ya ocurrió, que ya sucedió. Y estamos haciéndonos partícipes de ese mismo hecho. En ese momento la tierra, aquí en este mundo material, abre un portal cuando el sacerdote consagra, abre un portal donde todos nosotros que estamos participando de la Eucaristía asomamos nuestra cabeza y vemos que es Jesús el que está muriendo crucificado. No, podemos ver a María, su madre, podemos ver a Juan y a las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos haciéndonos partícipes de ese momento histórico. Por tanto, la historia no se puede ver desde un punto de vista del futuro. Nuestra historia está centrada y se inclina hacia Jesús. Quiere decir que el pasado se termina en Cristo y nuestro presente se termina en Cristo. Él es el punto cero y por tanto Él es nuestro principio, nuestro futuro. Él es el alfa y el omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última palabra del alfabeto griego. Por tanto, Jesús es el principio y el fin. Entonces, no tenemos que quitarnos el paradigma de la cabeza de que la historia es lineal, de que hay del futuro, de que hay pasado, que hay mañana. Eso lo podemos entender desde este mundo material, pero eso no corresponde al mundo de los ángeles, ni al mundo del demonio, ni al Olán donde está presente Dios, ¿no? Bien, aquí termino mi introducción. Por tanto, voy a dejar de compartir y como he dicho muchas cosas bastante complejas, les pregunto ahora a ustedes si tienen alguna pregunta o si han escuchado esto anteriormente, si ahí quieren profundizar algo de lo que acabo de decir. Bien. Eduardo, tenés cerrado el micrófono.
para ver si te lo puedo ayudar si lo puedo abrir desde acá. No, vamos a ver si Eduardo, se te hace difícil activar el micrófono. Qué raro. Si quieres, puedes escribir. Ahora sí ya veo que tienes el micrófono abierto. El tema que no es polémico, simplemente que contrasta mucho con ese esquema pedagógico ortodoxo en el cual uno está formado. Entonces, cuando me hablas de la metahistoria, que me parece un tema extremadamente interesante para comprender todo el alfa y el omega. Lo que acabas de decir me parece extremadamente importante y te pediría que ampliases un poquito de eso en un marco, digamos, de mayor amplitud conceptual, porque, te reitero, me parece un tema extremadamente interesante y te lo digo, o sea, yo no no había oído el término y para mí asumir en este momento un cambio se me hace especialmente significativo. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Sí, podemos ahondar un poco sin problema, no tenemos ningún problema en ello. Uh-huh. No sé si Armando quiere Permiso. decir algo. Sí, sí, te escuchamos. Estuve prestando atención y me pareció muy interesante. Además, también que cuando se habla del escatón que irrumpe la historia, que viene a ser justamente la encarnación del Hijo de Dios, recuerdo que una de nuestras profesoras había dicho que justamente la historia no es lineal, así recto, sino que es ondulada. Y ahora más o menos entiendo el término metahistoria y también me uno a la petición del hermano que pide una profundización más porque no entendía del todo también esta historia ondulada, tampoco circular, pero sí ondulada en el sentido que hay una constante entre tira y afloje, ¿verdad? Y que va hacia el punto cero, que es Cristo en realidad, y que sería su planificación. Entonces, ahí metiendo un poco la idea de Taylor también, ¿verdad? Pero seguramente Taylor se quedó un poco más con la mirada cartesiana, pero que él trataba de entender también desde ahí su mirada de la creación de toda la humanidad. Entonces, me recuerda nomás ese punto que dijiste de la metahistoria, que no es netamente lineal, sino que me viene este término de ondulado, que hay una constante que va subiendo, baja, pero que siempre se dirige a Cristo, alfa y omega, al punto cero. Muy bien, sí, vamos a explicar un poco esto. Cuando nosotros hablamos de metahistoria, cuando yo coloqué metahistoria, realmente no es un texto, esto lo inventé yo, ¿no? Este término metahistoria lo inventé yo como para decir que es por estar por encima de la historia, ¿no? Pero sí es cierto que la historia, o por dicho, el tiempo, o todas todas estas partes conceptuales, nosotros le hemos heredado de alguna manera por el conocimiento que hemos adquirido, ¿no? Sobre todo Occidente, la historia del conocimiento, la filosofía occidental, como le dije en un principio, está muy marcada por el pensamiento científico cartesiano, porque antes de Descartes está la Edad Media, y había después de la Edad Media, ya para el Renacimiento, se quiso deshacer todo lo metafísico, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Simplemente se quiere hablar de la materia, de este espacio temporal y que es el que vemos nosotros, que nosotros vivimos cotidianamente, y descarta las otras realidades que existen aparte de la materia, que están allí. Y por ejemplo, la física cuántica nos ha ayudado mucho a poder comprender que hay situaciones y hay hechos físicos que no son explicables simplemente con la materia. Por ejemplo, hay espacios vacíos, hay una serie de circunstancias a lo mínimo, no a lo macro, sino a lo micro,
que todavía no se ha podido explicar. Se sabe que existen, pero no hay una explicación. Eso nos da a entender a nosotros de que el vacío puede existir, es una realidad medible. El vacío puede comprenderse como aquello que sustenta todo aquello material. El mismo universo tiene una materia, tiene un componente que es los filósofos antiguos hablaban del éter. Nosotros podemos hablar de que el vacío es una realidad donde está sustentado todo el universo. Eh, hay más allá de la materia, hay una realidad que es necesaria comprender y estudiar. Eso es la metafísica. Esto lo tenían muy claro los filósofos griegos, los antiguos. Aristóteles no solamente hablaba no tiene un libro o hablaba solamente de la física, también aparte de la física hablaba de la metafísica. Platón no solamente hablaba de lo que veía, hablaba también de las ideas. Pero eso, lamentablemente, nosotros lo desterramos y nos quedamos nada más con una parte, una fracción del conocimiento, que es lo que hasta hoy nos están enseñando en las universidades. Ahora, por eso es que nosotros nos sorprendemos cuando nos dicen que fuera de la historia medible hay otras historias y que puede ser, y que se puede haber una interpretación ondulada de alguna manera. Yo la veo como una fe como creyente, ¿no? Porque yo, así como antes se hablaba de que antes de Cristo y después de Cristo, es una manera de que es como una V o una V pequeña, en la cual todo, tanto pasado como futuro, se centran o se unen. Nosotros nos unimos dentro de la figura de Jesús. Esto en la eternidad, en el mundo espiritual, donde están los ángeles y los demonios, no hay problema porque no tienen tiempo ni tienen materia, no van a no experimentan la muerte como tal. Entonces para ellos todo ya está hecho. Es decir, ya no hay su decisión de no amar a Dios, ya es una para siempre. Nosotros estamos todavía pensando, estamos interpretando una realidad que existe paralela a nosotros. Muchas cosas de lo que estamos viviendo y conociendo y amando, orando, aquí en esta dimensión, en la eternidad, ya está hecho. Por ejemplo, nosotros oramos por los difuntos. Si nosotros dijéramos que la historia es lineal, nosotros no hubiera sentido, no tiene sentido de que recemos por las personas que ya hayan muerto, porque ¿cómo vamos a morir? Vamos a rezar por alguien que ya murió. Para nuestra mentalidad, esa persona ya está juzgada, ya está sentenciada por la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué voy a rezar y ofrecer misas por esa persona? Pero como la historia no es lineal, todas las oraciones que yo hago, inclusive después de la muerte de esa persona, ya van a estar consideradas y contabilizadas para cuando esa persona muere. Porque como en el cielo o en eternidad o en esa dimensión paralela no hay tiempo ni espacio, todo lo que nosotros hagamos aquí por esa persona será contabilizada inclusive aunque esa persona físicamente ya no esté. Por eso es que nosotros seguimos rezando y por eso es que nosotros seguimos ofreciendo misa por los difuntos. Otro ejemplo lo podemos ver dentro de la física, cuando nosotros salimos al cielo en la noche y vemos las estrellas. Muchas de esas luces que vemos parpadeando en el universo, en el cielo estrellado, nosotros vemos la luz y decimos, mira, esas estrellas qué bonitas se ven. Y en la vida real, en su dimensión temporal de esas estrellas, ya no existen, porque muchas de esas estrellas ya explotaron, ya no existen, pero como hay tanta distancia, todavía seguimos viendo la luz que emitieron en algún momento. Para nosotros esas estrellas están allí, pero si nos acercamos a los años luz donde están esas estrellas, simplemente no vamos a conseguir nada, porque ya dejaron de existir. Entonces, las perspectivas de nuestra vida no son todas iguales. Lo que el movimiento va a ser distinto, el movimiento espiritual es distinto al movimiento material. No porque la materia sea mala, como decían los gnósticos, sino porque somos naturalezas distintas. Hay una naturaleza espiritual que los espíritus muchas veces tienen envidia del cuerpo. Por eso cuando la Biblia en Génesis dice que los ángeles, cuando veían a las mujeres, se emocionaban porque querían tener cuerpo, porque querían experimentar lo que era tener una relación sexual con una mujer, cosa que ellos nunca van a poder hacer porque no tienen cuerpo.
Y eso es una de las envidias que le tienen al ser humano. Por eso, cuando en la época de Noé existían estos ángeles que quisieron abusar de las mujeres, ¿no? Entonces, porque como indican como esa inquietud, esa posibilidad que nosotros tenemos y ellos no. Entonces, son naturalezas distintas. Nosotros no es que tenemos un cuerpo, nosotros somos cuerpo. Nosotros no es que tenemos un alma, sino somos alma. Los ángeles son espíritus puros y nosotros somos cuerpo y alma. No es que tenemos, no es algo adicional, es que nuestra naturaleza no se puede comprender de otra manera. Y por eso cuando nosotros vayamos a morir, vamos a resucitar no solamente en nuestra alma, sino vamos a resucitar con nuestro cuerpo, porque es parte inherente de nuestra naturaleza. ¿Ven? Entonces, bueno, aquí más o menos como para explicar por qué estas variantes de lo temporal con lo eterno, ¿no? Ahora, sí podemos seguir avanzando, sobre todo de todas maneras, como es algo muy extenso, le vamos a tener una segunda parte porque amerita no atropellar todo lo que estamos diciendo, porque nada más hablar de la realidad del mal ya nos llevaría bastante tiempo. Pero vamos a hacer como un pequeño resumen de esta realidad angélica, ¿no? Y con ello terminamos la clase de hoy. Y lo principal es entender que cuando hablamos de los ángeles o de esa parte eterna, estamos hablando de lo metafísico, ¿no? Eso metafísica que ya no es un invento de la iglesia, es lo que ya el mismo Aristóteles había hablado, ¿no? Y que estaba muy presente no solamente con Aristóteles, sino dentro del Antiguo Oriente, y que la iglesia, sobre todo la iglesia cristiana, la iglesia católica, se ha autocomprendido viéndose desde la filosofía griega, porque acá nosotros el cristianismo no solamente se construye desde su herencia hebrea, sino que tiene una fuerte influencia de Grecia y grecorromana, tiene una fuerte influencia grecorromana. Todo nuestro pensamiento cristiano ha sido construido en gran parte sobre la filosofía griega y sobre la normativa, el orden social romano. Entonces, partiendo de ello, podemos decir que la iglesia, cuando habla de los ángeles, no habla de una forma metafórica, habla de que realmente existen como una estructura ontológica. ¿Qué significa ontología? Ontología significa ser, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que la iglesia habla de los ángeles como una especie, como seres ontológicos, no es como seres metafóricos, como una poesía, como lo pueden ser la Ilíada, la Odisea de Homero, sino que son personas reales. Eso es lo que significa ontológico, tienen un ser propio. Entonces, eso es la primera definición que tiene la iglesia. Ahora, después vienen caricaturas medievales, después le van colocando alas, elementos que originalmente dentro de la cultura hebrea no existía, pero que se van asumiendo elementos por la cultura. Por ejemplo, los ángeles son mensajeros. ¿Y quién era el mensajero de la cultura griega? Hermes. Y Hermes, que tenía en sus sandalias unas alitas que lo hacían volar hacia el Olimpo y hacia los seres humanos. Y por tanto, entonces, si los ángeles son mensajeros como Hermes, también se les coloca alas para que puedan subir y bajar a llevar el mensaje de Dios. Entonces, hay elementos que se le van adicionando a esa figura de lo que serían los ángeles, ¿no? Indistintamente que tengan plumas o no tengan plumas, ¿no? Nuestro principal fundamento tiene que ser la Sagrada Escritura, y ya hemos visto cómo en el Antiguo Testamento, en hebreo, está la palabra malak o malek, que es mensajero, pero también podemos ver que ese ángel no solamente está relacionado como un mensajero, sino que le pertenece a Dios, ¿no? En Génesis capítulo 16, versículo 7, se habla del ángel del Señor, es decir, es una propiedad de Jesús, para no hablar de Jesús, de Dios, del superior, del creador de todas las cosas. Y durante el Antiguo Testamento van a aparecer muchas veces, como en Génesis capítulo 28, versículos 12, cuando habla de la escalera de Jacob, que los ángeles suben y bajan, pelearon con Jacob y lo vencieron, haciendo alusión también a ese aspecto de que
inclusive de la parte de la vulnerabilidad, ¿no? Eso de lucharon y uno fue vencido, nos recuerda, por ejemplo, a Ulises, que el talón de Aquiles, en la cual era súper poderoso, pero tenía una vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, dentro de estos elementos propios de la historia, surge también este elemento que también está presente dentro de los profetas, como por ejemplo Isaías capítulo 6, donde se habla de los serafines. Está Ezequiel 1, donde se habla de los querubines. Entonces ya hay unos términos en los cuales se le va dando unas clasificaciones distintas. Quizás por la cantidad de alas se denota una mayor jerarquía dentro de este grado angélico de la creación y también de roles, ¿no? Que prácticamente surge una ingeniería angélica. Hay personas que se han dedicado simplemente a estudiar estos seres ontológicamente puros, pero que realmente muchas veces lo utilizamos en base a alegorías de culturas que están alrededor de Israel, ¿no? Es verdad que el monoteísmo israelita cada vez, no tanto el hebreo primitivo, donde todavía los Elohines, se hablaba de los Elohines, sino ya a medida que van perfilando su adoración a un solo Dios, entonces también esto va moldeando la figura de los ángeles, ¿no? Como personas que son inferior a Dios y están en función de servirle a Dios. Inclusive en el libro de Job se habla del demonio como una especie de fiscal o de persona que trabaja administrativamente para Dios, ¿no? Para él, el que dice quién se porta mal y quién se porta bien, quién hace su trabajo y quién no hace su trabajo. Entonces aquí el demonio dentro de la cultura hebrea surge como un cargo administrativo dentro de este espíritu, dentro de los espíritus angélicos, ¿no? En el Nuevo Testamento también están presentes, por ejemplo, cuando anuncia el nacimiento de Jesús, que es Lucas capítulo 1, versículo 2. Vemos también cómo le sirven tras la tentación, como lo dice en Mateo, capítulo 4, versículo 11. Está en el Getsemaní la presencia de un ángel, en Lucas capítulo 22, versículo 23. Son los que anuncian la resurrección de Cristo, en Mateo 28, capítulo 28, versículo de 2 al 7. Entonces vemos cómo dentro de la cultura hebrea, que es heredada por los primeros cristianos, son espíritus servidores, se pueden definir como espíritus servidores. También están presentes en las cartas, como en Hebreo 1:14. Ahora, aquí lo importante, más que detenernos en los distintos significados que se le daban a los roles de los ángeles, es dejar claro que Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es ontológicamente superior a todos los ángeles. Eso es lo más importante. Como lo dice la carta de los Hebreos, capítulo 1, versículo del 5 al 14, en la cual se nos habla de que Jesús está sobre potestades, sobre toda la creación. Por tanto, también es interesante tener en cuenta que los primeros cristianos tenían claro de que había unos seres espirituales creados por Dios, ¿no? Ya desde ese primer momento se creía en la presencia de estos seres angélicos. Ahora, sí, para hablar un poco del término de demonio, el término demonio viene del griego, de daimonion, que realmente tiene una connotación negativa. eh, Dentro del ámbito bíblico adquiere una categoría como el adversario, como aquel que es contrario al plan de amor de Dios, ¿no? Y por eso que en los evangelios se muestran siempre en contraposición de Jesucristo. La figura de Satanás surge también como el acusador, como el padre de la mentira. Y el término diablo es el que divide, el que causa división dentro del corazón, dentro de la comunidad. Entonces son términos que se le van dando a estos ángeles que tienen una misión que es la de provocar en el hombre su miseria. No contra Dios, sino siempre en contra de la humanidad. Ya para ir terminando, vamos a hablar de los concilios.
Está el Cuarto Concilio de Letrán, que es en 1215, donde se afirma que Dios creó todas las cosas de la nada, tanto espirituales como corporales. Eh, por tanto, hay criaturas espirituales y hay criaturas que tienen cuerpo. El Concilio de Letrán subraya que los demonios no son malos por naturaleza, sino que se hicieron malos por sí mismos, por su propia decisión. Y excluye cualquier dualismo, como lo decía contra los maniqueístas, los maniqueos, que decían que los demonios eran de la misma, estaban en el mismo nivel de Dios, y no, los demonios no están en el mismo nivel de Dios, sino que son criaturas de Dios y por tanto Dios está por encima de ellos. Eso lo reafirma el Concilio de Trento, que aunque no desarrolló una angeleología, habla del pecado original, y cuando habla del pecado original, habla como una acción tentadora del demonio o del diablo. El Concilio Vaticano I también reafirma que Dios es creador de todas las cosas visibles e invisibles, es decir, fuera de nuestra percepción material. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 328 al 336 y del 391 al 395, recoge la síntesis contemporánea de que los ángeles son seres personales, espirituales, inmortales, y que la misma característica los tienen los demonios, con la diferencia de que la decisión de ellos es una decisión irrevocable de estar a las espaldas del amor de Dios. Y con esto sí termino, que es la antropología, ¿no? Está la antropología que nos habla ya un poco más dentro de lo que es el tomismo. Santo Tomás de Aquino va explicando, ¿no?, de la temporalidad biológica del ser humano y de la eternidad que tienen los seres de espíritus puros. Se habla también de una escatología, que es lo que va a ocurrir al final de los tiempos, ¿no? Pero esa escatología es más para los seres humanos, porque los demonios ya están destinados a una condenación eterna. Correcto. Y bien, no sé si quieren decir alguna pregunta, decir algo más. Para no seguir llenándolos de ideas, sino que si quieren compartir algo, comentar algo aparte de lo que hemos dicho. Todo muy bien. Sí, sí, es interesante. De todas maneras, ya Sí. vamos a seguir ahondando. Lo que vamos a buscar es un día que podamos, puede ser un sábado, vamos a buscar vamos a poner en votación qué día podemos continuar para que la mayoría de las personas puedan participar. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante para no seguir llenándonos de información. Espero que lo poco que hemos dicho haya sido de utilidad. Muchísimo interés. Sí, es muy interesante y esto nos debe invitar a nosotros a buscar la Biblia, ver los términos en hebreo, qué significa. No se queden con las traducciones, yo creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar hoy. No se queden con las traducciones. Fíjense que dentro del mismo castellano, no todas las Biblias dicen lo mismo. Tenemos que ir a los diccionarios en hebreo y es allí donde vamos a encontrar muchas sorpresas, ¿no? Porque Dios se nos habla de una manera distinta cuando podemos comprender cuál era la cultura y el pensamiento hebreo. Entonces yo les invito a que leamos de una manera con un diccionario las palabras hebreas y las palabras griegas, ¿no? Y vamos a tener un mayor conocimiento y comprensión de todo lo que hemos hablado. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Pedro, por estar presente. Ya los otros compañeros los verán a través de la grabación y bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Voy a dejar de grabar y que descansen, por lo menos en Murcia ya son las 10 de la noche, 10 y 11 de la noche. Y gracias, Pedro, por acompañarnos hasta ahora, hasta este momento desde Venezuela. Muy bien. Vamos a detener la grabación.